Hola a todo el mundo. Lo primero de todo, me gustaría deciros que inicialmente el título del episodio que estáis empezando a escuchar iba a ser La mejor manera de terminar las cosas. Y al final lo he repensado y también deciros que no. Este no es el final del podcast. Tranquilidad para algunas y pena para otras personas al escuchar eso de que este no será el último episodio. Ni muchísimo menos. Pero el otro día, mientras daba un paseo, sumido en mis pensamientos, estaba dándole vueltas a la cabeza acerca de esos pasos finales que vamos dando en un proyecto. El que sea, proyectos vitales, proyectos profesionales, alguna afición o algún mal hábito. En el episodio de hoy quiero tratar este asunto, sí, pero además iremos viendo por qué extraños vericuetos vamos campeando, porque así a priori no tengo muy claro por dónde vamos a ir campeando. Así que comenzamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Y es que, sí, terminar las cosas, como todo en esta vida, se puede hacer bien, mal o regular, y tiene mucha relevancia más allá de lo que queda dentro de nuestra propia piel o poco más lejos de lo que podamos abarcar con nuestros brazos. Terminar de una forma o de otra las cosas, un proyecto vital, una etapa en la vida cualquiera, puede traer consecuencias que impliquen a terceras personas o terceros elementos de un sistema que así a priori ni se nos podía pasar por la cabeza que pudieran estar implicados con tal o cual cosa. Y además, puede tener relevancia esto de lo que os hablo, el rematar un proyecto de cara a ir en la línea de las éticas permaculturales. Ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Porque efectivamente, cuando comenzamos lo que sea en la vida, la ilusión, y por decirlo de algún modo, el olor a nuevo de lo que sea, nos remueve por dentro y nos mantiene la cabeza en un estado de constante movimiento. Hacer esto, lo otro y lo demás allá, pensando en 1001 beneficios que seguro, al menos eso es lo que pensamos a priori, nos va a reportar todo ese tipo de cosas, de bien intencionadas acciones. Yo creo que es algo que está tremendamente estudiado, pero tanto los proyectos como las fases del crecimiento económico, las fases de crecimiento de un pastizal, como las fases de un, por ejemplo, plan de extracción de recursos o lo que sea, tiene 3 etapas a mi modo de ver y, como os digo, creo que es algo que está bastante estudiado. Una primera etapa de crecimiento muy rápido deja paso a una época de meseta en la que puede haber un crecimiento o un decrecimiento, sí, pero es algo que se mantiene medianamente estable. Y esta fase mesetaria deja a su vez paso a un decaimiento de lo que tengamos entre manos, ya sea la ilusión por las cosas o el crecimiento del pasto o la extracción de barriles de petróleo de un pozo. Estas son las fases por las que se suele transitar y ni que decir tiene que en la primera fase, llena de plena ilusión, a veces poca ayuda necesitamos. Es más, en la mayor parte de las ocasiones, la mejor ayuda es tener junto a ti alguien, alguien que te eche un poco el freno. La segunda fase
en mi opinión, es sumamente importante porque quizás el éxito o fracaso de todo lo que emprendamos depende de lo duradera que sea esta etapa y lo cómodos y cómodas que podamos estar en este momento. Pero la etapa final, a mi juicio, es trascendental. Es tremendamente importante porque puede marcar la diferencia entre el apestoso abandono y la muchas veces necesaria sucesión natural de los acontecimientos. No es lo mismo dejar abandonado un proyecto a su suerte que ir poco a poco haciendo una especie de acompañamiento mientras esta fase final efectivamente llega a su conclusión. El final no tiene por qué ser algo negativo. Es más, a veces forma parte inseparable del sistema y un buen ejemplo de ello es el desarrollo de los árboles de los bosques de hoja caediza que año tras año tras año echan brotes de los que surgen hojas y flores, pero así como todo esto tiene una tremenda explosión durante la primavera para mantenerse estable a lo largo del verano, durante el otoño todo lo que se ha ido desarrollando en las etapas anteriores va poco a poco llegando a su fin. Hojas, flores y frutos. Llega un momento en que son solo un recuerdo primaveral, pero la madre naturaleza no genera una situación de abandono en todo esto, para nada. Toda esta materia orgánica pasa a ser nueva vida en diferentes formas. Semillas, árboles que brotarán, alimento para el ecosistema del suelo que posteriormente volverá a formar parte del bosque caducifolio. Esta sucesión de fases que se dan en un bosque de estas características es un ejemplo formidable de cómo transicionar y de cómo el final de algo no tiene por qué ser de por sí algo negativo. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué es? ¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Por contra, en el otro espectro más alejado de lo que representa esta sucesión natural, podemos encontrar otros ejemplos como podría ser la invasión de un país por espurios motivos que no vienen al caso y la nación invasora, tras conseguir lo que anhelaba, deja tirada a la población local. Este ejemplo, del que podemos encontrar varios ejemplos y que todos y todas tenemos en la cabeza, es un claro ejemplo de apestoso abandono. Y otro paradigma de abandono del peor tipo y condición es ese de dejar tirado a un perro en medio de la nada, porque la ilusión inicial de un cachorro pasó a ser algo incómodo para tornarse en eso, un abandono de la más baja estofa. La conclusión inicial que podemos sacar de todo esto es que el final de algo puede ser una cuestión buena e incluso considerada como algo muy positivo cuando no necesario. O también puede ser algo tremendamente rastrero, negativo e incluso maligno. Pero cierto es también que no voy a decir siempre, porque esos términos absolutos no me gustan, pero sí diré que muchas veces el rematar algo bien, mal o regular depende en gran medida de ti y de mí. Depende de nosotros y nosotras. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. ¿Qué tendrán que ver las éticas permaculturales en todo esto de poner fin a un proyecto de mejor o peor manera? Lo cierto es que todo, la verdad.
Cada vez tengo más claro y cada vez aplico más a rajatabla una especie de norma personal, y es que cuando siento que la oscuridad se extiende en los términos y las formas que la oscuridad adopte, más me enfundo la coraza de las éticas de la permacultura, porque, al menos para mí, suponen una especie de brújula que me orienta muy bien. Puede que no te indiquen qué camino tomar de manera clara, pero al menos sí que te indican, más o menos, por dónde anda la vereda adecuada. Y os voy a poner un ejemplo de cuando tuve que dejar el primer huerto que habéis podido ver en el canal del YouTube, al cual os invito, ya de paso, que os suscribáis. Tras muchos años sin tener relación con nada del huerto, un año me dio por empezar a cuidar plantas en casa. Que si una aquí, que si otra allá, y de esto que mi curiosidad comenzó a navegar por territorios muy desconocidos para mí. Una cosa me llevó a la otra y la otra a la una. Fue una época tremendamente enriquecedora, pero como tantas veces le habrá ocurrido a mucha gente, eso de poner plantas en casa y en macetas, pues se me quedó corto. Se quedó pequeño. La cuestión es que se me quedó todo eso pequeño. Y ya no solo eso. Hay muchas cosas por explorar dentro del tema de cultivar en la tierra, en el puro suelo, que es imposible descubrir plantando pues dentro de un piso, como era mi caso por aquel entonces. Así que comencé la búsqueda de un pedacito de tierra en el que poder desarrollar todo lo que yo tenía dentro. Por decirlo de algún modo, necesitaba un pedacito de tierra para poder echar la semilla y lograr que germinase algo que yo sabía que tenía dentro de mí. Después de mucho buscar, logré encontrar un trocito de unas dimensiones, creo recordar que de 5 metros por 8, que me alquiló un chico. Y fue allí donde experimenté, me equivoqué y a veces también acerté, pero por diferentes razones que no vienen al caso, un amigo me ofreció una señora finca con acceso a agua y que no estaba utilizando su familia. Y es el pedacito de terreno que podéis ver en los vídeos del YouTube en los que os muestro mi realidad hortícola. Cuando tuve que cambiarme de ubicación de un lugar a otro, surgió en mi cabeza todo esto de lo que os estoy hablando en el capítulo que nos ocupa. ¿Cómo hacer esta transición? Más allá de planificaciones de cultivos y cosas por el estilo, lo que más me comía la cabeza era el cómo quedaría ese pedacito de tierra. ¿Qué sería de ella? Porque la cuestión es que si se le coge cariño a infinidad de cosas que están carentes de vida, como son innumerables objetos inanimados, véase coches, joyas, bicicletas, zapatos o lo que se os pueda ocurrir, que bien sabemos todas y todos que en efecto esto ocurre, ¿cómo no se le va a coger cariño a un pedazo de tierra que recogí prácticamente inerte y ya estaba repleta de infinidad de formas de vida? Pues si a cosas inertes se les coge cariño, a la tierra tratada con muchísimo amor, porque eso fue lo que sobre todo apliqué en aquel lugar, mucho amor, pues le tenía mucho cariño. Ese pequeño huerto me había alimentado la mente, el estómago y el alma. Así que los últimos, creo recordar que 2 o 3 meses en los que estuve en aquel pedacito de tierra que tanto me dio, fueron momentos de intentar seguir mejorando el suelo, quizás más que nunca, porque una cosa tenía en la cabeza. Un simple abandono, si bien es lo más sencillo, también es lo que menos cumple con las éticas permaculturales, y de verdad os digo que yo, cuando tengo alguna duda de cómo actuar, uso esta brújula ética y os puedo asegurar que me funciona, al menos para no sentirme mal conmigo mismo. La cuestión es que, y aquí, en este ejemplo personal, se puede entrever claramente, cómo terminar las cosas puede tener una gran influencia de cara a dejar un mundo mejor, pero si vamos a aspectos menos generales, el cómo terminar las cosas tiene una gran influencia en muchas
cosas más, por así decirlo, terrenales, ¿no? Que van desde un pedacito de tierra, una relación entre personas, un trabajo o incluso un día cualquiera. Y os voy a contar otra historia que me ha pasado hace poco, de hecho esta semana, en el momento en el que estreno esto. Estoy hoy por contaros batallitas de las mías, pero creo que pueden servir para ver que cómo terminar las cosas, cómo enfoquemos casi hasta nuestro día a día, por insignificante que pensemos que pueda ser, en realidad tiene mucha relevancia. Esta pasada semana, y esto os lo digo a las personas que escuchen este capítulo al poco de estrenarlo, claro, pero si sois de las personas que lo escuchan más en diferido, también puede servir que os diga: érase una vez que yo decidí ir a dar una vuelta por el monte. Tenía bastantes cosas en las que pensar e ir a campear por mi territorio habitual es algo que físicamente necesito y es algo que mentalmente me ayuda mucho, muchísimo. No hay mejor terapia para mí que conectar con la trama de la vida, os lo digo de verdad. El caso es que tenía pensado hacer una ruta un poco más larga de lo habitual. Mi plan era estar desde las 10 de la mañana hasta la hora de comer por ahí, en el bosque, sin nada en concreto que llevar a término. Esta época, invierno, es muy buena para encontrar rastros de muchas clases, ya que el terreno, el suelo, está húmedo y las huellas se ven perfectamente por todos lados. Los lobos están patrullando sus territorios y se ven excrementos, huellas y más señales por doquier. Bueno, en fin, no tenía nada que hacer en el monte y a la vez estaría muy entretenido sin obviar la visita casi obligada a la cámara de fototrampeo a ver qué sorpresas me tenía reservadas. El inicio de mis rutas no está demasiado lejos de mi casa, como a 13 kilómetros. Suelo llegar allí por una zona muy próxima a la ciudad, pero que a la vez es muy secundaria en todos los aspectos, tanto en lo referente a la carretera como en lo referente a los pueblos por los que se transita. Esta zona es la Sobarriba. Preparé la mochila de monte con todo lo necesario para pasar un buen día. El traje de agua que en estas invernales fechas siempre llevo y más ese día que amenazaba lluvia. Pero eso a mí me da igual. Si llueve, pues me mojo y veo cómo fluye por el territorio el agua. Algo muy útil y de lo que se aprende bastante. Un palo para apoyarme o apartar ramas, prismáticos, el micro por si hago algún vídeo para el canal y esto es importante para la historia. Un buen pedazo de pan de masa madre, de ese que hago yo en casa y que manejo cuando voy de ruta como si se tratase de lembas, pan élfico, pan del camino. Ya sabéis que me gustan las novelas de J.R.R. Tolkien. El caso es que después de una subida nada más abandonar la ciudad o poco más allá, estas rampas de lo que se conoce por aquí como el Portillín son la puerta de entrada a la Sobarriba, zona que a mí particularmente me encanta. No tiene nada en especial y puede que esta elegante simplicidad de la Sobarriba sea lo que me atrae precisamente. Es un lugar con pequeñas lomas y que en coche se convierte en una constante y suave ondulación. Hay muchos cambios de rasante, lo cual te obliga a permanecer con los sentidos alerta el 100% del tiempo, porque después de cualquier cambio de rasante no sabes si va a aparecer un coche, un camión, un tejón atropellado, como se me ha dado el caso, o, por ejemplo, una perra corriendo como perro sin amo en el sentido más literal de la expresión. Y claro, lo que estaba siendo el inicio de un día de monte se había transformado en a ver qué pasa con esa perrina. Una cachorrona mitad mastín, mitad carea leonés, color arlequinado. Echadle un ojo en internet, ya veréis qué perrines más guapos. Tras evitar pasarla por encima con el coche, cosa que siempre puede pasar, aunque he de decir que yo conduzco muy despacio, lo cual reduce mucho la posibilidad de incidentes, detuve el coche a ver si conseguía atraer a ese perro, porque fundamentalmente lo que quería era evitar un accidente de tráfico, cosa que
Nada más que llamé la atención de la cachorra, conseguí, ya que el camión de la cuba de la leche, que normalmente va por esa zona, también como perro sin amo, pasó inmediatamente a toda pastilla y no me cabe duda de que hubiera atropellado al perro. Vete a saber qué maniobra haría el chofer para evitar el accidente, en fin. Creo que se evitó un desastre local. Pero el caso es que para poder sujetar a la perra protagonista de esta historia tuve que cogerla y manipularla. Y claro, ahí es donde se me heló el alma. Se me heló por varios motivos. El primero es que a mí los perros me gustan y yo tengo predisposición a empatizar con ellos. Y tengo que decir que creo que los dichosos perros lo saben y se me suelen acercar a ver qué les cuento. Bueno, en fin. Pero el segundo motivo por el que se me paralizó el corazón fue que lo que podía palpar era un saco de huesos, que no había visto comida en vete a saber cuánto tiempo. Así que el pan del camino, el lembas, el pan élfico, ya tenía dueña. Ese hambriento perro tomaría un buen pedazo de delicioso pan de masa madre casero. Lo siguiente de la historia, pues os lo podéis imaginar, la perrina al coche y a intentar poner a ese pobre animal a tono y además explicárselo a mis perras que estaban entre algodones en el calor de casa. El caso es que, y aquí es donde quiero llegar, más allá de haber rescatado a un perro de las garras del hambre y puede que de la muerte por atropello, la manera de poner punto y final a un encuentro también puede ser muy diferente si tenemos un poquitín de conciencia. ¿O acaso pensáis que fui yo el primer coche que esquivó a esa perrina? Pues supongo que no, estoy casi convencido de ello, pero desde luego fui el único que pensó un poco más allá de perder en el fondo del retrovisor un posible problema, porque también os digo que abrir la puerta del coche a un perro abandonado no era algo que tuviera en mis planes y no es algo que entre en la vida de las personas como la seda, lleno de brillantina y caramelos. No, genera algunas complicaciones, desde luego, pero si pensamos un poco más allá o si se prefiere de manera holística, puede que entonces comprendamos la telaraña de implicaciones que el hecho de pasar del perro y que le den tila al siguiente vehículo que circule por la zona nos puede impedir ni tan siquiera, es que no lo podemos ni siquiera ver. ¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas! Y es que podríamos estar cambiando de tema justo ahora en este capítulo. Ya os dije que los vericuetos por los que hoy discurriría el episodio, ni siquiera yo los conocía. Y es que algo que me resuena después de contaros las peripecias anteriores es la gran implicación, hasta llegar a derivaciones que no se nos pueden ocurrir a primera vista, ni a segunda ni a tercera, que pueden llegar a tener pequeños actos de nuestro día a día que, en principio, podrían considerarse algo absolutamente banal, muy normal y como algo con poca o ninguna importancia. No me cansaré nunca de deciros que yo soy un gran creyente de la importancia de lo minúsculo. En muchas ocasiones podemos sentirnos impotentes de cara a dejar un mundo mejor y poder cumplir eso que os repito machaconamente del cuidado del planeta, el cuidado de las personas y un reparto justo, quizás porque desde todos lados se nos bombardea, a veces de manera literal en según qué partes del mundo, con el discurso del mundo global, de las grandes decisiones y sus trascendentales implicaciones, consecuencia de las decisiones que tienen lugar en lujosos y muy bien iluminados despachos de rascacielos en Chicago, Nueva York, Londres, Dubái o Madrid. Y estas decisiones son rematadas en el trayecto en jet privado altamente contaminante entre diferentes polos de poder situados en muy alejados lugares del común de los mortales. Si aceptamos esta tesis, que podríamos bautizar como macroglobalista, efectivamente
¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras? Pero es que, en mi opinión, sin negar la gran influencia que muchas de estas decisiones macroglobalistas puedan tener, y de hecho tienen, sobre todas y todos, e incluso diciendo que puede que no todas las decisiones de tamaño inabarcable que nos puedan abrumar no tienen por qué ser per se algo negativo. Aun con todo, creo que hay muchos rincones y muchos recovecos por los que los pequeños colectivos organizados de personas e incluso los ciudadanos y ciudadanas de manera individual pueden infiltrarse, permear el sistema y quizás, solo quizás, encontrar la manera de cuidar del planeta, cuidar de las personas y generar un reparto justo. Pero para esto hay que darle muchas vueltas a la cabeza, hay que incluso hacer esfuerzos, renunciar a según qué bienes y o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy ahora a daros la matraca, una vez más, con el tema del consumismo y la influencia que esto tiene sobre nuestro mundo. Aunque ganas me dan, ya que este tema me parece paradigmático de cómo las pequeñas decisiones que podemos tomar todos y todas, sentadas en la mesa de la cocina de casa, cómo estas decisiones pueden generar un gran beneficio. Ya he hablado sobre esto y estoy casi convencido de que en algún momento volveré a retomar este asunto. Como dice Antonio Chatolín, un clásico de Dani Cultura, hola Antonio, yo sigo ahí picando piedra, poco a poco. Me apetece tomar otra senda. Profundizar en otro tema que estimo muy relevante de cara a tomar buenas decisiones que vayan en la dirección del cuidado del planeta, del cuidado de las personas y en la dirección de generar un reparto justo. Y que es algo que no es decidido en lujosos despachos en las antípodas de nuestras pequeñas vidas. Y es que creo, de verdad que lo creo así, y entenderéis que esto es una opinión muy personal, ya me diréis en comentarios qué opináis vosotros y vosotras al respecto, pero de verdad creo que la primerísima y más primigenia decisión que debemos de tomar para mejorar el mundo que nos rodea en los términos permaculturales que nos indican sus éticas es, señoras y señores, decidir ser buenas personas. ¿Y por qué creo que decidir ser buenas personas es ir en la buena dirección incluso de cara a mejorar el mundo a nivel ecosistémico, ambiental, etcétera, etcétera? Temas estos que no suelen ligarse casi nunca en los términos de los que os acabo de señalar, en términos de ser buenas personas. Pues sencillamente lo pienso porque tengo ojos y oídos. Es decir, echad un ojo a vuestro alrededor. Y es que, y citando a Jules Winfield, que a su vez citaba a Ezequiel 25:17 en esa mítica película llamada Pulp Fiction, y que me parece una película sensacional, y que la primera vez que la vi, allá por el 94 o el 95, no recuerdo muy bien, me dejó boquiabierto. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Si todas y todos damos por sentado que ser una mala persona está íntimamente ligado a, por ejemplo, ser alguien injusto, arbitrario, carente de todo respeto por otra persona, ¿por qué el ser una persona mala
no lo relacionamos con ser alguien, por ejemplo, injusto, arbitrario, carente de todo respeto por, en este caso, la naturaleza, o en otro caso, querer legar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Y es que las malas personas no deberían de salirse con la suya. Las malas personas que desencadenan y llevan a cabo genocidios no pueden salir de rositas. De igual modo, personas que desencadenan y llevan a cabo ecocidios no deberían de salirse con la suya. Pero la triste realidad es que personas que desencadenan y llevan a cabo genocidios salen de rositas y, por supuesto, que personas que generan ecocidios se salen con la suya, y lo que más triste me resulta es que estos ecocidas en muchas ocasiones pueden ser vistos y vistas como personas de éxito, de excelente reputación, y estoy seguro que incluso son vistos y vistas como buenas personas. Y tengo que deciros algo muy claramente: un ecocida no es una buena persona. Pero sin llegar al extremo de actos que generen un daño medioambiental de primera magnitud, alguien que no es responsable con la huella que va dejando en el planeta, al menos en mi opinión, se va alejando de la idea, del ideal de buena persona. Por eso digo que la primera decisión que hay que tomar de cara a buscar un cuidado del planeta, un cuidado de las personas y de cara a generar un reparto justo, es decidir, primeramente, ser una buena persona. Puede resultar ingenuo, pero prefiero parecer ingenuo que mala persona, os lo garantizo. Y también soy consciente de que otra palabra que preside todo este universo permacultural y, por tanto, el universo danicultura es la palabra depende. Porque sí, amiga y amigo oyente, entiendo perfectamente que el mundo está completamente plagado de zonas grises. Incluso por muy bien que lo intentes hacer y muy empeñado o empeñada estés en ser la mejor versión posible de ti misma, y más intentes acercarte al ideal de buena persona, lo más probable es que navegues como navegamos todos y todas en ciertas contradicciones. Y como este episodio parece que trata sobre éticas, en principio permaculturales, ¿por qué no sacar a colación la ética aristotélica? Aristóteles decía que la virtud está en el término medio, y puede que en efecto entre dos extremos puede que esté localizada la alternativa más óptima. Sin embargo, creo que hay que decantarse más por uno de los polos que por el otro. La oscuridad no puede anteponerse a la luz, y cada día vemos más y más señales que nos hablan de un mundo en tinieblas. No obstante, y para los y las más habituales, no será algo novedoso el hecho de que remate toda esta exposición sobre el bien y el mal con un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza, al igual que creo que debemos de tomar decisiones en la buena dirección, siguiendo la estela de las éticas permaculturales del cuidado del planeta, del cuidado de las personas y del reparto justo, y que creo mucho en el poder de lo pequeño y de que muchas pequeñas buenas decisiones pueden crear un todo muy grande, también creo que una gran cantidad de pequeñas velas pueden iluminar una estancia por muy llena de oscuridad que esté. Según están las cosas, llenas de amenazas geopolíticas, amenazas medioambientales, momentos sin lugares para nada pequeños en los que la sinrazón parece imperar. ¿No os apetece poner fin a toda esa cantidad de, por qué no decirlo, basura? Pues la mejor manera es prender la mecha de nuestra propia iluminación y empezar a tener ganas de que la luz impere frente a la oscuridad. Abrir bien las ventanas y renovar el aire viciado de matonismo y sin sentido, y empezar a ser aún mejores personas. Y ser buenas personas, al menos para mí, está muy ligado a respetar como algo absolutamente propio y familiar todo lo referente a la natura, a los equilibrios ecosistémicos, a la protección de todo esto frente al sinsentido del mercado más depredador. También creo
que el ser buena persona está muy ligado a cuidar de las personas, sobre todo de las personas más desprotegidas, de las más débiles frente a los matones, abusones, necios, injustos y demás gente de mal vivir. Porque todos y todas tenemos un patrón inseparable de nuestra condición de seres humanos, y es que somos personas todo el rato. Y nunca sabemos cuándo necesitaremos ayuda o cuándo seremos nosotras las personas que seamos carne de cañón, objetivo de esos matones, abusones, necios, injustos y demás gente de mal vivir. Y finalmente, y también creo que el ser buena persona está muy ligado al reparto justo, al dejar un mundo mejor a las próximas personas y en general las próximas formas de vida de este planeta Tierra. Que nunca se nos olvide esto último, porque no estamos aquí solos y solas, ¿eh? Hay miles y miles de formas de vida a las que nuestros actos están poniendo en muchos aprietos, cuando no aprietos totales en forma de extinción de especies, y que por tanto nos ponen dificultades a las personas del presente y a las personas del futuro. Y además, el reparto justo también significa distribuir bien la riqueza, lo cual es justicia social por muchos tintes políticos que le queráis dar a esto. Pero lo que está claro es que la desigualdad es cualquier cosa menos algo justo. Y a día de hoy cada vez hay más codiciosos multimillonarios y más pobres de solemnidad, lo cual, insisto, una vez más, esto es de todo menos algo justo. Y creo que por hoy ya está bien de sermones, aunque tengo que reconoceros que situarme delante del folio en blanco y comenzar a escribir sin tener un destino claro al que llegar es algo que me gusta mucho hacer. Y de esta forma voy recorriendo lugares diversos que, de otra forma u otra, pueden serviros como ejercicio de reflexión. Y ya de paso, si os entretengo y logro que paséis un rato agradable, pues mejor que mejor.